Muy buenos días. Buenos días. Gracias al Señor, estamos aquí nuevamente con cosas grandes y maravillosas que Él quiere enseñarnos. Somos la comunidad Amigos de Jesús. Y somos la comunidad Amigos de Jesús y estamos aquí para compartir con ustedes siempre en el curso de sabiduría. Ya aprendimos que sabiduría y conocimiento son dos cosas muy diferentes, porque la sabiduría viene de Dios y el conocimiento pues de la inteligencia del hombre, ya no lo habló Rómulo. Estamos aquí para compartir con ustedes a Rosy, Lorena y su servidora Clara de Jóvenes. Y vamos a compartirles hoy sobre tres temas muy interesantes, dos temas más que todo muy importantes para nuestra vida, siempre con la sabiduría del Señor. Buenos días, ¿se escucha? Sí, se escucha. A mí me tocó hablar de la planificación y nos dice que la sabiduría planifica con antelación. Y en Lucas 14, 28 dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene cómo terminar? Y bueno, a mí esta plática me habló mucho, me confrontó porque yo de jovencita era bastante estructurada, demasiado. A mí me movían el teléfono a un lado donde yo lo había dejado y se me descomponía el mundo. O estructuraba, digamos, una agenda y tenía que ser tal cual. Definitivamente, yo creo que cuando uno tiene o se proyecta a hacer cosas, siempre tiene que haber una planificación porque esa es la base para hacer. Pero sí me he dado cuenta conforme he caminado, conforme he crecido y he entendido muchos de los planes de Dios, es que la planificación siempre va a estar, pero la última palabra la tiene el Señor. Y cuando nosotros vamos conociendo al Señor y le vamos entregando todo, nos damos cuenta de que Él nos respalda. Mi trabajo, y les hablo de mi testimonio porque es lo que les puedo transmitir, ¿verdad? Con más conocimiento. Mucho es planificar. Tengo que planificar estrategias, anuncios, y trabajo con muchos clientes de varios temperamentos, de varias maneras de manejar las cosas. Tengo clientes que, por ejemplo, me dicen, invierte lo que sea necesario, ¿verdad? Pero yo necesito que los anuncios se muevan. Como hay clientes que con $10 o 70 quetzales quieren que se muestre por todos lados. Entonces, he aprendido que cuando pasa eso, el crecimiento es para mí. A veces han pasado situaciones, por ejemplo, ahorita que estaba aquí y me pidieron unos cambios de emergencia, pero siento que esa planeación que yo tenía anteriormente me da conocimiento para saber, bueno, se puede hacer este movimiento o no se puede hacer. Y me ayuda también porque sí tiendo mucho a ser demasiado estructurada, pero cuando trabajo con los clientes que son tan diferentes, que me piden resultados de forma diferente y todo, pues entonces esa estructura a veces me podría limitar. Y creo que parte de la planeación y de lo que nosotros hemos ido entendiendo es que debemos ser flexibles, porque si no lo somos, perdemos la paz. Y de eso no se trata, sino que en cada movimiento, cada paso que vamos dando de acuerdo a nuestros planes, siempre van a haber cosas en las que el Señor nos va a ir demostrando su respaldo y nos va a ir demostrando por qué nos lleva por otros caminos. Definitivamente hay algo que yo hice antes de empezar a trabajar en esto y fue prepararme. Eso fue una de las cosas. Tal vez no lo hice con la conciencia del Señor, sino que lo hice porque sabía que tenía que hacerlo. Y eso es algo de las cosas que le he ido poniendo a mi camino y que también creo que en esa estructura yo he entendido que tengo que aprovechar asesorías, cosas que me han ido haciendo crecer
pero sobre todo confianza en el Señor, que eso es para mí la base, ponerlo todo en manos de Él, y aunque a veces humanamente parezca imposible, Él lo hace todo posible, siempre y cuando vayamos en orden y en la estructura, pero de Él, ¿verdad? Sobre todo de Él. La sabiduría nos dice que el momento para ser preparado no es el momento para preparar, ¿verdad? No podemos improvisar. A veces las cosas son, a mí las cosas improvisadas sí me sacan mucho a veces de mi estructura, pero también hay cosas que surgen de manera espontánea. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, aquí cuando se hacen los tiros, que tenemos todo planeado y tenemos que ser previsoras. Por ejemplo, ahora que ya empieza a llover, pues obviamente tenemos que pensar que no podemos hacer el paso afuera porque va a llover y entonces ya eso sería necesidad, ¿verdad? Pero también han habido situaciones y circunstancias en las que hemos visto cómo el Señor, Él movió las cosas para que se diera un retiro mejor. Entonces, es importante siempre dejar que el Espíritu nos lleve, que nos diga cómo, y de repente, si no lo hacemos así, pues ahí vamos a aprender una lección, porque siempre la vamos a aprender de una u otra manera, sí o sí, el Señor nos va a hablar y nos va a corregir. Nos dice, la planificación nos da la visión con antelación para identificar necesidades y problemas potenciales, antes de experimentarlos, de modo que podamos prepararnos lo mejor posible para todas las eventualidades y saber con antelación el curso de acción que tomaremos si surgen dificultades. Sin embargo, Jesús mismo nos dijo, yo les he dicho estas cosas para que ellos envíen ahí, para que ellos vayan ahí en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Volvemos a lo mismo. Ahora, Rosy, cuando tú haces una mala planificación, ¿qué sucede? Por lo general, bueno, por mi tendencia no la he hecho, pero sí. Porque hay dinero que no es mío, ¿verdad? El juego, ¿verdad? Pero sí puedo decirle que cuando a veces lo hago así muy deprisa, hay algún error. Eso sí pasa, que cuando, por ejemplo, hago algo que me piden con demasiada prisa, algo pasó, puse un presupuesto de más, bendito Dios, porque de repente digo, voy a revisar y me doy cuenta, y por dicho no se gastó el dinero que yo había puesto, porque un cero que se ponga de más, y ya con eso, ya, si puse $20, fueron 200, ¿verdad? Entonces, pero normalmente, primero, ya hay una cosa que yo sí he aprendido, sean los clientes que sean, las personas que sean, siempre oro. Tenga problemas con ellos, sean justos o no, o sea, es mi provisión, es provisión de mucha gente, entonces, y por algo yo estoy trabajando con ellos, ¿verdad? Entonces, yo he visto la mano de Dios en todo, hay cosas que de repente me dicen, mira, es que esto no está funcionando y todo, y yo por dentro digo, sí va a funcionar porque Dios es el que va adelante y él sabe, ¿verdad? Entonces, he visto, también ha habido situaciones, ¿verdad? Yo les había contado anteriormente que me hackearon la cuenta en diciembre, una cuenta muy grande, y no se ha solucionado, y esto ha sido como algo con lo que yo tengo que bregar porque no, o sea, tengo que seguir anunciando, es uno de los clientes más grandes que tengo, y de una u otra manera eso me ha confrontado, me ha hecho más resiliente porque me doy cuenta que a veces hay cosas que no están en mi control, aunque yo las tenga muy planificadas, las tenga muy estructuradas. Entonces, no ha pasado ahorita, puede pasar, sí puede pasar, pero trato de que no, porque pues trabajo con dinero de clientes, ¿verdad? Entonces, eso es bien delicado. Ahora, tú cuando planificas, y ya nosotros son planificaciones que hacemos en cambios que queremos lograr de nuestra propia vida, porque vemos que nuestro caminar no ha sido de acuerdo al Señor. Lo hemos hecho con nuestra inteligencia, manejadas por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Esa ha sido, pues, fue nuestra vida mientras nosotros conocimos al Señor. Ya en el Señor, con la sabiduría de Él, sabemos que si queremos cambiar algo en nuestra vida, tiene que haber primero que nada la aceptación a ese cambio.
porque si no lo hemos aceptado, no lo vamos a lograr. De hecho, cuando hay pues un vicio o un hábito muy arraigado, tiene que haber la aceptación de que sí, de que eso nos está llevando a no lograr caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y definitivamente, sí, porque, por ejemplo, yo de ser muy estructurada, pues, o sea, hay que encontrar equilibrio, ¿verdad? Entonces de repente era así como, no, después lo hago, y ahí están las consecuencias también, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio en todo, aceptación, no solo de mí, sino de que hay personas que trabajan diferente, que piensan diferente, que actúan diferente y que van a resolver diferente, y no quiere decir que resuelvan mejor o peor que yo, o sea, simple y sencillamente estructuramos diferente. Entonces, eso de la aceptación creo que es muy, muy importante para todos, o sea, para uno sobre todo, pero también aceptar las diferencias de formas de pensar y todo, y que al final, cuando se trabaja en equipo, es parte del proceso de crecimiento también, que todos tenemos formas de ser y actuar, ¿verdad? Sí, porque dice que cuando se fracasa en planificar o en planear, se planea para fracasar. O sea que todo plan que se hace con un fracaso estructurado no funciona. Exacto, que se está haciendo ya porque no hay la suficiente aceptación del cambio. Exactamente. Y aquí yo encontré una cita que dice: el corazón del hombre traza el rumbo, pero sus pasos los dirige así. Ese es Proverbios 16:9. Y así lo veo, y he visto, sobre todo a mí, cuando hay situaciones que me hacen como tambalear, o que yo digo, ay Señor, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que nos aman, y que eso ayuda a transformarlo en alguien parecido a él con la distancia. Me fortalece mucho, tal vez en el momentito, ¿verdad? Negocio mucho con él y le digo, pero no podemos hacer esto, no puedo hacer este cambio, ¿verdad? Pero después yo veo eso. Entonces, creo que esa es la diferencia cuando uno trabaja en esta empresa para el Señor. Y eso lo puede llevar uno a aplicar afuera también. Y ya es diferente. Cuando uno trabaja para el Señor, todo es diferente y va para mejor. Ahora, en tu vida personal, ¿sí? Buenos días. A mí me gustaría compartir algo. Creo que no solo es en la vida privada de cada una y del trabajo que uno hace personalmente, sino que en comunidad, cómo estamos planificando las cosas. Digamos, en el Ministerio de Retiros, yo veo cómo cada una tiene un papel importante que Dios le ha asignado. Pero esta planificación no es de un día para otro. Es con oración, con ayuno, con acuerdos, ¿sí? Con orden, como dice el Señor, antes de edificar, planifica. Y es parte de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestro país actualmente. ¿Cómo estamos planificando cada uno de nuestros ministerios para que el Señor se glorifique? Amén. Así es, eso es lo primero. Sí. También algo que, exactamente como decía Vicky, creo que a todos nos pasa cuando empezamos a servir, no sabemos muy bien de qué se trata o qué hacer, pero conforme va pasando el tiempo, uno se da cuenta de que, gracias a Dios, y solo por Dios, ¿verdad? Y por el amor que tenemos, cada retiro va mejorando, cada cosa que hacemos lo hacemos con más entrega, con más amor, porque definitivamente el amor también en el servicio crece, ¿verdad? O sea, es conocerlo más. Entonces aquí dice que la práctica no siempre va a ser la perfección, pero mejora todo. Entonces creo que eso es muy importante,
A veces hay cosas que no nos gusta hacer, que nos confrontan, ¿verdad? Pero cuando nosotros persistimos y nos confrontamos a lo que no nos gusta hacer, eso va teniendo más sentido y mejora nuestro servicio en todas las áreas de nuestra vida, siempre y cuando, ¿verdad? Pues yo creo que lo pasamos bajo los filtros de Dios, que creo que es distinto cuando lo hacemos para Él y por Él, sabiendo que todo viene por su gracia, ¿verdad? Porque eso es, al final, no creo que cuando hacemos las cosas sin darle a Él la gloria, es como hueco lo que se hace, no hay una sustancia, no hay sentido. Muchas veces cuando hacemos los planes tenemos que estar claros de por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Eso tiene que ver con la visión y con la misión. Clarita, ¿qué me lees primero de esto? La misión. ¿Cómo no? Sí, miren, generalmente cuando se planifica algo, hay un propósito. Como el propósito es el tema que se quiere planificar, ¿verdad? Eso es el qué. Luego viene la visión. Puede ser, como dijo Vicky, que todas van aportando para ir llegando a una conclusión de que qué se va a hacer en un retiro, cómo se va a planificar. Luego entonces viene la visión. Puede ser que dentro de la visión aquí el ejemplo que nos ponen es, el propósito es promover la alfabetización. Pero hay quienes se van más hacia la misión de alfabetizar adultos, ¿verdad? Y otras a dar una enseñanza de mejores estrategias de lectura a niños. Eso es el por qué. Y luego ya la misión, ya cuando se empieza a trabajar, que va a haber que atender el que va con la visión de trabajar con adultos y que va a atender la que va con la visión de trabajar con niños. Eso es el cómo. Entonces, en una planificación tiene que haber propósito, tiene que saber el por qué y el cómo. Y luego si te encontraras con que lo que planificaste, ¿a qué no te ha pasado? No, todavía no. Si a alguien le pasó y nos lo puede compartir, cuando ha planificado y resulta que parte de lo que planificó no era lo esperado. Y eso muchas veces puede suceder. Entonces, aconseja tener un plan B, ¿verdad? Si el plan A no funciona en algún momento, entrar con el plan B. A ver, Vicky. Bueno, que metiche yo, pero No, súper bien. creo que es parte de lo que tenemos que hacer. La última vez que nosotros tuvimos un retiro, todo estaba planificado de una manera muy pues estructurada, orada, etc. Pero, ¿qué sucedió? Hubo emergencias en el último momento, lo cual faltamos varias, unas que se enfermaron, yo no pude venir porque había muerto mi consuegro, y entonces hizo falta, creo que, no sé si 3 o 4 personas del ministerio, y eso como que la planificación se destruyó toda la planificación que teníamos. Pero, ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza? En el Señor, en el Espíritu Santo, que fue el que ordenó y puso a las personas perfectas para terminar de hacer el proyecto que era el retiro, para darle la gloria a Dios. Y el Señor siempre, como dicen, nuestros caminos torcidos Él los endereza. Amén. Yo solo quiero decir algo que es bien, bueno, para mí ha sido lo más importante de mi caminar. Primero, como dijo Rosy, la oración,
ponerlo todo en las manos de Dios para que sea Él el que tome el control de todo, ¿verdad? Pero dejar que el Señor sea el que tome el control. No decirle, sí, Señor, te lo dejo, pero ahorita voy a hacer yo mi plan B, porque entonces ahí ya no estoy haciendo nada. Pero la parte que yo quería decir es que a mí sí me cambia el Señor mis estructuras. Y me las cambia, que yo me asusto porque tengo una cosa escrita y Silvia me regaña y me dice, a la gran, te fuiste por otro lado. Pero es el Espíritu Santo. Entonces todo es en las manos del Espíritu Santo y Él empieza a mover todo. Y de repente llega gente, y lo digo porque llega gente y me dice, ala, me hablaste un montón, a través de eso, mira, entendí tal cosa, supe, pero ¿qué hago yo? Yo sí dejo que el Espíritu Santo me mueva, ¿verdad? No le digo, y a veces cuando me dicen, ala, pero el tiempo, les digo, es el Señor, el tiempo es el que me va a ordenar el Señor, ¿por qué le voy a pagar yo la plática rica si yo sé que el Señor está trabajando en eso, en alguien? Entonces tener esa certeza que es el Espíritu Santo el que nos viene trabajando, entonces aquí ya tenemos que dejar lo que sigue haciendo. Exactamente. Y yo creo que una cosa que es muy importante en la planificación es que tenemos que tener bien claros cuáles son nuestros objetivos, qué queremos lograr. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasó en uno de los retiros que íbamos súper atrasados, pero como 2 pláticas atrás. Cuando me tocó a mí la plática, yo ya deberíamos de haber terminado, pues. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque la gente ya se quería ir y había unas ya preparadas. La plática de 20 minutos, teniendo bien claros los objetivos, se pudo dar en 5, pero sin perder el mensaje. Entonces yo creo que en la planificación, lo que dijo Clarita, tener la visión, la misión, los objetivos, hacia dónde vamos, qué queremos lograr, es lo central. Entonces, si nos toca hacer un plan B, se acomoda fácil, porque tenemos claro qué queremos lograr. Buenos días. Yo quería comentar sobre Lucas 14:28, que dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Qué tendría que hacer primero? Tendría que sentarse a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Yo estoy ahorita, digamos, estaba en obras y trabajos, ahorita estoy en una obra grande y pues me falló un poco hacer esto. Íbamos bien, sin embargo, hubieron cosas que se salieron de la mano por motivos distintos. Entonces, uno tiene que también conocer las habilidades de lo que está planificando. ¿Qué tiene uno? ¿Qué puede aportar? Si tengo un equipo, ¿qué puede dar cada uno? Y conocerlo para saber de dónde agarrarse a la hora que venga una necesidad imprevista como esta. Entonces, es importante, ¿verdad? Poner sobre la mesa qué carta, qué aporta cada uno para poder. ¿Y por qué orar más también? Porque también hay. Y lo decían, por ejemplo, siempre en oración. Ahorita que oro mucho más, pues las cosas van caminando. Yo quería terminar, digamos, con lo que a mí me quedó es que sí, como dice Rita, es importante los objetivos, sí, definitivamente, y tener claro, porque eso nos va a dar humanamente una estructura, pero no tener esa certeza que nos decía Vero, ¿verdad? De que cuando pasa algo inesperado, algo que cambia los planes o lo que nosotros teníamos proyectado, si nosotros se lo entregamos a Dios, Él definitivamente nunca va a dejar de actuar, siempre hay un propósito. Encontré un par de frases, bueno, que me gustaron mucho, que dicen, o sea, nosotros siempre en cualquier situación vamos a confrontar cosas que nos van a hacer crecer. Y, por ejemplo, dice, Dios no detuvo el diluvio para rescatar a Noé, Dios lo mantuvo a salvo en medio de las olas. Dios no salvó a Daniel de la fosa de los leones, Él lo protegió con las bestias a su lado. Dios no salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego
Él los salvó en medio de las llamas. Entonces, si nosotros caminamos con esa certeza, la planificación nos va a ayudar, la escritura nos va a ayudar, pero nos va a servir más la certeza y la confianza de entregarle todo a Dios y dejarlo actuar, porque exactamente, si nosotros hacemos lo que queremos o no lo hacemos con ese amor de Dios, probablemente puede haber resultados monetarios, puede haber cosas que tal vez no se están haciendo bien, pero a que a la larga no van a edificar, y eso es lo que creo que tenemos que hacer. Bueno, a nosotros con Clarita nos dividimos la parte 1 y parte 2 de la sabiduría. Crea hábitos ganadores, el poder del hábito. Los hábitos dan forma a nuestro carácter y nuestro carácter determina nuestro destino. En este momento estamos viendo uno de los temas más fascinantes de la vida humana, porque los hábitos los venimos trayendo desde niños, tanto buenos como malos, ¿verdad? Y eso nos ha hecho adquirirlos en el caminar de la vida. Jesús nos dejó al regresar al Padre el regalo más grande de la vida, que es el Espíritu Santo, quien por medio de un gran don nos dio la sabiduría. Nosotros siempre nos vamos a enfrentar a retos, y los retos son de mantener nuestros buenos hábitos y no tener ese tipo de hábitos malos ya en nuestra vida como un hábito adquirido, ¿verdad? Todos debemos admitir que tenemos malos hábitos y buenos hábitos y que necesitan romperse esos malos hábitos, porque esos malos hábitos lo que hacen a nosotros es esclavizarnos. Por eso mismo, primero, tomémonos de la mano del Espíritu Santo para que ilumine nuestro cerebro y nos dé la sabiduría de cómo enfrentar esos malos hábitos que debemos soltar. Yo les voy a hablar de algo y vamos a manejar esta arañita hasta el final de mi plática. Los hábitos son como telas de arañas que comienzan ligeros y fáciles de romper y después se vuelven una cuerda dura, un cable difícil de romper. Eso de ambos lados. Es bueno en los hábitos buenos y es malo en los hábitos malos. Debemos de creer fielmente en el poder de Dios para ayudarnos a desmantelar todos esos malos hábitos en nuestras vidas, ¿verdad? Porque solo por medio del Espíritu Santo, que nosotros oremos y pidamos cada día, podemos soltar todos esos malos hábitos. Leamos en el libro de los Salmos, el Salmo 91, que todos conocemos muy bien. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios es en quien confío. Solo Él puede liberarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con tus alas y bajo de ellas estarás seguro. Nosotros tenemos el poder de elegir cuáles serán nuestros hábitos. También el éxito se encuentra en nuestras rutinas. El hábito es una repetición. Cuando uno llega al éxito, no lo hace la primera vez llega y todo, no. Lo hace poco a poco y no lo hace solo una vez. Cada vez que repetimos un acto, fortalecemos el hábito. Si queremos llegar a algo bueno, es porque le damos la bienvenida a algo que se llama disciplina. Por ejemplo, las personas que hacen ejercicio, los deportistas, son personas disciplinadas. Ellos saben que se tienen que levantar temprano, que tienen que llegar al gimnasio o al lugar donde van a hacer su deporte, saben su rutina diaria, saben que deben de llegar hidratados, que tienen que apurarse, que tienen un tiempo completo porque tienen que ir a trabajar, que tienen que comer bien, mantener su cuerpo sano, pero eso es parte de su disciplina. No Una pregunta. ¿La disciplina es como castigarnos? No,
La disciplina, mucha gente la cree que es un castigo, pero realmente la disciplina es un hábito bueno que se debe de adquirir, ¿verdad? No es una cosa mala como a veces lo vieron los niños, porque uno hasta habla de las, te voy a disciplinar, no. La realidad es que es algo que debemos de tomar, y uno lo ve en sus hijos. Realmente yo tengo 3 hijas, hay una más disciplinada que otra. ¿En qué sentido? En la disciplina del deporte o en la disciplina de la lectura. La otra no lee, la otra sí lee, pero son cosas y son hábitos buenos en la vida y que uno también de papá puede ir inculcando, ¿verdad? Los hábitos de la niñez no los debemos de abandonar, nunca. Regularmente son hábitos buenos, ¿verdad? Y algunas veces sí lo hacemos, lamentablemente. Pero en Proverbios 1:8 dice: hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, pues serán para ti un bello adorno, como un collar o una corona. ¿Cómo desarrollamos los hábitos? La mayoría de las personas desarrollan tanto hábitos buenos como hábitos malos, ¿verdad? Mediante un proceso inconsciente. No es uno el que piensa que lo está haciendo mal, sino que cuando uno va ya en los caminos del Señor, cuando uno va aprendiendo de la gente, que uno ve a alguien y ella tiene algo que quiero yo tener, y me doy cuenta que mi hábito que yo tengo es malo y que eso me está obstruyendo el camino hacia donde yo quiero ir, ¿verdad? Les voy a poner unos ejemplos, ¿verdad? Un niño criado con papás de mal genio. Este niño, por imitación, va a jalar un mal hábito, va a ser un niño iracundo. Él se va a programar para el enojo cuando él esté asustado, confundido o frustrado. Por ejemplo, algunas mamás jóvenes me van a entender. Están vendiendo unos muñequitos, un conejito que lo hacen como de felpa, que le llaman el pone, y los niños andan con su conejito desde. Mi sobrina nieta ya tiene 8 años y con su, imagínense, con su pone, pero ¿qué pasa? Es un hábito que los papás le han dado, porque llega un momento donde uno debe de empezar a quitar esas cosas. ¿Qué pasa si el pone famoso se pierde? Ella ya formó un hábito, un lazo con ese muñeco. O sea, perdón que te interrumpa, que también hay hábitos que podemos aprender de nuestros padres, traer de nuestros padres que no eran buenos. Así es, ¿verdad? Exacto. Porque si nos atrapan como cadenas, como el ejemplo que estás poniendo de ese conejito. Así es. Que la mamá se lo da y el niño se vuelve dependiente. De tal manera que se le pierde el conejito y es una tragedia. Mi hija tenía una tortuguita así y se le fue, se estaba bañando porque se bañaba con él. Lo tomó con filosofía, le dije que se había ido a Miami. Le dije, bueno, pero sí, y esta cosita súper bien. Sí. Pero son cosas que uno no toma en cuenta, que son hábitos que uno le da a los niños. Les voy a poner otro ejemplo. La mentira. La mentira es un hábito que se adquiere y que se adquiere bastante fácil. Todos aprendemos a mentir desde chiquitos. Pero hay gente, y no me van a dejar mentir, ustedes han de conocer a gente mentirosa. Cuando hablamos de mentirosa, es mentirosa. Porque uno realmente, a veces, hasta las mentiras que uno dice, se las cree. Llega a creerlas y se da cuenta la otra diferente, porque uno, pues es cierto, la mentira se cambia, ¿verdad? Entonces, eso es algo que debemos despojar, pero es algo, como dice Colosenses 3:9, dice: no se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Y ahorita que hablaste de que cuando uno miente, tanto decirlo se lo cree, hay una
son Belén, ustedes se han de acordar, ya grande que murió. Siento que no amo, Señor, siento que no lo amo. Y me dice, repite solo, Señor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y uno a repetir verdaderamente, uno se lo va creyendo y en este caso uno lo va sintiendo, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno. Decir las cosas es un buen hábito. Varela, que en paz descanse. Yo, perdón, que hace unos días estaba yendo a una psicóloga muy buena que es católica, Lupita Venegas, entonces ella hablaba del tema de la falta de ánimo y que a veces el tema de que siempre estamos con la queja, con la cosa negativa y negativa, y dice que han hecho estudios y la neurociencia ha descubierto que cuando uno se está repitiendo cosas negativas, dice que los cerebros, si les hacen surco, al cerebro de estar oyendo, no, esto está mal, el tráfico y todo, el cerebro se ve afectado fisiológicamente. Entonces, como es importante esto, los hábitos buenos y los malos, también al hablar también. Sí, y aquí dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el oír. Así es. Dependiendo de su pensamiento, tengamos mucho cuidado con nuestros pensamientos, porque ahí es donde vamos metiendo malos hábitos a nuestra vida, o alimentando los que ya traíamos, ¿verdad? Por eso el Señor en su palabra dice que nos dará, que por lo que pensemos Él nos dará, y lo que digamos nos dirá hartar hasta la saciedad. Que cambiemos nuestro pensamiento para que cambie nuestro vivir. Ah, Bueno, otro ejemplo, y es algo que hemos oído, es que hay niños y jóvenes que toda la vida están oyendo palabras y palabras por parte de sus padres o por su entorno, ¿verdad? Y es un escuchar en tu cerebro de un modo repetitivo. Y eso hace que formemos hábitos basados en ideas que nosotros mismos nos metemos en la cabeza. Como por ejemplo, no sirves para nada, eres un don nadie, tú no haces nada bien. O por ejemplo, tú tienes un gran potencial, tú eres un campeón, todo lo haces bien, ¿verdad? Entonces, esos unos hábitos arraigados que después les voy a explicar unas cositas que quedan en nuestra vida, en nuestro corazón, pero el Espíritu Santo es tan poderoso y tan especial que uno puede ir quitando esos golpes en el corazón que quedan, ¿verdad? Y otro es todos los mensajes que nos llegan por medio de los medios de comunicación, de las redes sociales, la televisión, nuestros celulares, que nos provocan hábitos de imitación, que son malos hábitos regularmente. Y tenemos que tener la sabiduría, pedir al Espíritu Santo siempre que nos dé la sabiduría de tomar una decisión clave para nuestra vida y para nuestros hijos, para poder orientarlos a ellos mismos. Porque, ay, mi aparatito, lo tengo, porque ese aparatito, el celular, forma parte ya de nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos hábitos de imitación. Ahora, al respecto de los hábitos relacionados con nuestra salud, tales como el licor, las drogas, fumar, la inmoralidad sexual, la gula, la pereza, son los hábitos más complejos que hay. Les voy a decir, cuando uno llega a tocar fondo, pero a tocar fondo por un hábito, es una cosa terrible, terrible. Y tal vez nosotros hemos estado con personas que han pasado o nosotros mismos. Pero ustedes saben que cuando uno llega a tocar fondo y está hasta abajo, nuestro cuerpo, al haber sido bautizado por el Espíritu Santo,
tiene la sabiduría. Y cuando uno está hasta abajo, ahí está la mano de Dios, que nos dice, hijo mío, yo te amo. Y vas a tener la sabiduría de poder salir de ese hoyo donde estás hasta abajo, porque yo te amo y tú vas a poder. Él sabe que ha destruido su entorno, que ha destruido su familia, y Dios lo conoce también, ¿verdad? Pero no se imaginan que hay una cantidad de gente orando por las personas que están hasta abajo, que ni conocemos, o personas que conocemos y están hasta abajo y las sacamos. Imagínense la mano de Dios metiendo en esa alma y sacándola. La saca de ese vicio, de ese hábito espantoso que tiene. Y regresemos a la tela de araña. Ya en la tela de araña, esos hilos ya se vuelven de acero. Cortarlos es difícil. Pero ¿qué hace uno para quitar un hábito malo? ¿Qué piensan ustedes? Primero matemos a la araña, porque entonces no vuelve a ser más tela de araña. Pero no es tan fácil en este tipo de hábitos. Entonces nosotros debemos de aprender a vivir con la araña viva, pero de la mano de Dios, y salir de esos hábitos tan malos que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque uno sí puede salir adelante, porque Dios sí lo puede sacar a uno, y hemos visto tantos milagros. Dale, dale. Bueno, estábamos aquí hablando en la mesa. Es importante reconocer que uno tiene esos malos hábitos. Y es ahí la parte más difícil como seres humanos que somos, ¿verdad? Reconocer que yo tengo ese mal hábito, poderlo aceptar y querer cambiar, ¿verdad? Al momento de que yo tomo la decisión que quiero quitar ese mal hábito, ¿verdad? Porque tú hablaste, puede ser vicios, y vicios hay muchísimos vicios. Entonces, primero, reconocer, aceptar, querer cambiar, y si yo no puedo sola, voy a pedir ayuda. Pero muchas veces también no solo tenemos que orar, eso lo sabemos, pero muchas veces solas, definitivamente que no se puede. Entonces tenemos que buscar ayuda, ¿verdad? De nuestra pastora, de nuestra comunidad, de alguien que nos ayude y nos levante a salir de ese mal hábito, o instituciones, como lo dice aquí Rosita, ¿verdad? De buscar esa ayuda. Pero lo importante es reconocerlo y aceptarlo. Y el deseo de querer cambiar. Porque los buenos hábitos, esos también son importantes, pero todo creo yo que en balance, ¿verdad? Porque a veces estas adicciones al deporte te llevan al momento que te excedes, que también puede llevar un desequilibrio en tu vida, ¿verdad? Claro. Entonces, hasta los buenos hábitos hay que saber hasta dónde, ¿verdad? Moderación, todo con nada en exceso, claro. Y algunas estuvieron en el grupo de apoyo que teníamos antes, en el grupo de martes. Allí lo primero que se preguntaba a quienes participaban era si estaban totalmente conscientes de que era lo que querían cambiar en sus vidas, ¿verdad? Porque si no están totalmente conscientes, si no han reconocido qué es lo que quieren cambiar, pues no van a lograr avanzar. Es primero la aceptación, el conocimiento, la aceptación de que yo estoy en esto mal, es un hábito que he adquirido y me está haciendo daño, y probablemente no solo me está haciendo daño a mí, sino a los que están a mi alrededor, porque eso sucede con la mayoría de los malos hábitos. No solo nos hacen daño personal, sino también a los que están a nuestro alrededor. Y allí en el grupo de apoyo que se basaba en Al-Anon, ¿se recuerdan? Es donde se trabaja todo esto. Fue bien lindo los frutos de muchos que se encontraron ahí en ese grupo.
Yo estuve por varios años también con Carmencita trabajando y de veras uno ve milagros. Y lo bueno es que lo trabajamos ya desde las perspectivas de la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque de otra manera se puede trabajar, pero al poco tiempo se vuelve a caer, ¿verdad? Así como siempre hemos leído en Corintios 6:19, que dice que ignoramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está con nosotras, el cual es de Dios y no nuestro. Ahí es donde más debemos de cortar esos cables de la tela de araña, tan fuertes que debemos pedir ayuda, debemos de pedir la ayuda posible, no tanto el Espíritu Santo, sino hay veces en ayudas profesionales, en tu comunidad, en tu grupo, en tu pastora, en todas esas cosas que uno necesita, porque solos a veces no podemos. Yo pienso, Loren, que nosotras como mujeres cristianas, la primera ayuda y el primer auxilio que tenemos que pedir es al Señor. Ya después buscar la ayuda que pueda ser necesaria para caminar. Y miren lo lindo de estos programas de Al-Anon y de alcohólicos anónimos y neuróticos y todo eso, tienen la base de un ser superior, de Dios. Esa es su base. Porque hay una parte en que se reconoce que somos débiles y que el único que nos puede sacar adelante es Dios. Ahí se toma en una forma muy general porque pues llegan personas, recordemos que fue un sacerdote que inició este programa, pero él lo quiso hacer para todos, de tal manera que lo primero es creer que hay un Dios. Y cuando los cambios son a través de Dios, creo que son sostenibles. Y no solo general, siempre cualquier cosa. Es que quererlo hacer con nuestras propias fuerzas se fracasa. Muchos dicen, no, yo puedo solo. Yo puedo solo, no necesito ayuda. Y va al fracaso total. Bueno, nuestras acciones o inacciones crean resultados. Eso, los resultados de nuestra vida son gran parte de la acumulación de todas las acciones que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Y que sí tomamos y no tomamos como un bueno o un mal camino. Para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús, se forman nuevos hábitos, siendo controlados por el Espíritu Santo y se convierte en una forma de vida. Amarle es uno de los hábitos que Jesús describe. Amarle a Él. Como dice Juan 14 en el versículo 23, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con Él. Me toca hablar un segundito porque ya se me fue un poquito el tiempo de los hábitos que sí nos sirven y de los hábitos que nos dominan y nos esclavizan. Y yo les voy a contar un pequeño testimonio. Lo voy a contar. Yo en mi vida he sufrido por mi gordura. Desde chiquita. Ese ha sido mi padecer. ¿Verdad? Yo al principio era muy chiquita y entonces yo tomé la decisión, voy a hacer dieta. ¿Verdad? Voy a hacer dieta porque es la única manera de que bajan y que no mucho me gusta hacer ejercicio, entonces hice dieta. Y empecé mi camino. Pero al final de todo lo que yo les podría contar, de que bajaba, subía, bajaba, volvía a subir, fue una vida muy dura a veces, muy difícil a veces, y yo me di cuenta de, así como decía Ciarita, de que yo al final dije, bueno, le voy a entregar mi nieto a Dios. Porque yo sola no puedo, definitivamente no puedo. Mi cuerpo tiene algo, todas bajadas, yo no bajo.
Entonces, yo dije, Dios mío, ayúdame a quitar este mal hábito, porque de plano y comía. No, porque todo el mundo me decía, es que no comes, pero para mi cuerpo lo que yo comía era suficiente, o demás, ¿verdad? Entonces yo le dije, Dios mío, un día a la vez. Me agarro de tu mano, me ayudas y vamos caminando un día a la vez. Eso es muy importante. A cada día Su propio afán. Un día Entonces, a la vez. yo no me he matado a la año. Mis cables todavía están un poco gruesos, pero ahí voy contenta, ya soy más feliz, me he aceptado, porque mi mal hábito era una forma de vida, de cosas que uno viene trayendo de hasta atrás, pero incluso yo agradezco tanto a este grupo, mi corazón y mi vida está aquí por tantas cosas buenas que yo he recibido. Y solo les voy a leer porque les voy a dejar ya clarita una cosa. Necesitamos aprender a escoger nuestros hábitos porque nuestros hábitos conducen a nuestro futuro. Al final, crear hábitos ganadores, en definitiva, es sobreformar nuestro carácter. Los hábitos dan forma a nuestro carácter y nuestro carácter determina nuestro destino. La sabiduría es un don del Espíritu Santo. La fe en Jesús y el respeto a Dios es la clave principal de lograr vencer los malos hábitos y continuar con nuestros buenos hábitos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1820, nos dice: la vida moral de los cristianos es sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Nos debemos, por medio de la sabiduría, tener la capacidad de juzgar según la medida de Dios, quitar malos hábitos según la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, y todo eso es un logro de amor. Muchas gracias. La tercera. No, porque también van a compartir. Ahorita te pregunto la Está bueno. Sí, miren, pues realmente las prácticas, luego viene lo que ya lo práctico. Para cambiar un hábito o un vicio, yo creo que nosotras, con el tiempo que tenemos de estar en los caminos del Señor, al principio nos fuimos dando cuenta que traíamos muchas cosas que no eran del Señor, y que era necesario cambiarlas. Y Él nos ha dado la fuerza para cambiarlas. Él nos ha dado la gracia con su Espíritu Santo para cambiarlo. Porque dice que tan solo podemos convertirnos mañana en aquello que nos estamos convirtiendo hoy. Hoy. Por eso decía Loren, a cada día su propio pan. Y una vez, ¿cómo es? Un día a la vez. Es más fácil abandonar esos hábitos si lo empezamos a hacer hoy. Porque si decimos, mañana voy a empezar. Miren, dicen que sí, eso de la dieta, ¿verdad? No, la otra semana voy a empezar porque hoy tengo un cumpleaños, porque hoy tengo una actividad, la otra semana. Y se llega la otra semana y no. Entonces es hoy cuando tenemos que iniciar el cambio de un mal hábito que hay en nuestra vida, ¿verdad? Debemos tomar decisiones que nos permitan satisfacer las capacidades más profundas de nuestro verdadero yo. Hay que romper con esos malos hábitos y desarrollar. Miren, es importante que a un mal hábito lo cambiemos por un buen hábito. Porque así va a haber un cambio, va a haber un trueque. Y va a haber crecimiento, principalmente.
preguntarnos qué buen hábito traigo yo de mi niñez, de mi juventud, o qué bueno he hecho yo en el pasado, dónde me he equivocado. Todas esas son preguntas que se hacen cuando ya se ha reconocido que tiene uno un mal hábito y que necesita cambiar y empieza a planificar. Tomar la decisión ya intencional de cambiar. Tiene que haber toda la intención puesta en que es necesario que cambie mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Miren, es que ese versículo de la palabra del Señor tiene una sabiduría tan profunda que hasta que no lo masticamos bien, no nos damos cuenta de la sabiduría de ese que nos da en ese versículo. Sí, Solo quería compartir que lo que acabas de decir, al principio de los 90 me ayudó a salir profundamente de algo que me tenía atada, encadenada. Yo oraba y oraba y oraba, me hincaba, postraba, ayunaba. Y San Agustín, en su libro de las meditaciones de San Agustín, el antiguo, que está, dice, confesiones, las confesiones, sí, de San Agustín dice, y él estaba así igual que yo, y no lo logré porque me di cuenta que en mi interior yo no lo deseaba al 100%, fue hasta que lo deseé que lo pude cambiar. Y eso me ayudó, porque ya pedí, Señor, quiero desear, ¿verdad? Y ahí a poner todo de su parte, desear ese cambio. Así que, cabal. Sí, por eso dice que al hacer un inventario, entiende que todo cambio comienza con una decisión. Si yo quiero cambiar, es importante que busque ayuda, porque muchas veces no son cosas que vamos a poder cambiar solos, sino vamos a necesitar de ayuda. Eso va a entrar dentro de lo que vamos a planificar. ¿A dónde voy a ir a buscar esa ayuda? ¿Verdad? Empezar por la oración y luego buscar la ayuda. ¿Sí, Pati? Tengo una inquietud. Así como hay malos hábitos que involucran, por nuestros malos hábitos, a veces afectamos a los que están a nuestro alrededor. Pero estaba yo ahí sentada analizando que muchas veces también buenos hábitos también afectan a las personas que están a nuestro alrededor. Porque al tener yo esos buenos hábitos, por ejemplo, la limpieza, el orden, estas cositas que son hábitos que son adquiridos o aprendidos, nosotros queremos que también la demás gente sea como uno quiere que sea, ¿verdad? Que la casa esté ordenada, que la ropa esté limpia, que todo doblado, que a tiempo me traigan las cosas, aún en la paga, ¿verdad? Si yo tengo que pagar, es un hábito de pagar puntualmente, pero cuando yo no recibo eso, el pago en puntualidad, yo ya me incomodo. Entonces, aún esos buenos hábitos creo yo que afectan a las personas que están a nuestro alrededor, porque ¿qué hacemos cuando nosotros exigimos algo? Porque yo lo tengo, entonces empiezo a exigir, ¿verdad? Que la persona también corresponda con esos buenos hábitos. ¿Qué podríamos hacer ahí? Yo pienso, y no sé si alguien tiene otra opinión, que también un buen hábito se puede convertir en mal hábito, obsesivo, porque se convierte en una obsesión, y con esa obsesión podemos... Perdón, no, es que a mí me pasó un parecido, yo era así, ¿verdad? La limpieza tenía que ser, ¿verdad? Y eso de que mejor ni caminen para que no me ensucien, ¿verdad? Entonces, ajá, huelen, por favor. Entonces, sí, al final afectaba a mis hijos porque no los dejaba hacer, pero pasó algo. Por alguna razón llegó una perra labradora, ese es un departamento pequeñito. Los perros labradores, a ver, tiran pelo, que ustedes no se imaginan, pero era una maravilla. Entonces, en ese entonces yo no estaba en estos caminos, pero sí, yo dije, bueno,
Señor, el Señor, el Espíritu Santo algo me dijo, bueno, aquí hay dos cosas, o me acostumbro a la perrita y a todo lo que tiene y dejo atormentar a todo el mundo por los pelos y las babas y todo, porque hasta las patas dejaba, y trato con lo que hay, ser feliz, o voy a estarme martirizando yo y martirizar a todo el mundo. Y fue terapeuta, porque ciertamente siempre estaba esa lucha, ¿verdad? Pero al final tuve que aceptar eso y creo que dejé dar menos a mis hijos con el tema de la limpieza. Yo creo que todo tiene que ser con equilibrio. Y a mí alguien una vez me dijo, a veces en las casas en donde hay mucho amor hay mucho eso. Y a veces es cierto, porque uno se suelta, ¿verdad? O sea, no puede controlarlo todo y sobre todo no puede estarlo martirizando. Esa fue tu experiencia. Sí, muchas veces queremos que las demás personas sean como nosotros queremos y como nosotros necesitamos que sean, y no es así. La verdad es que tenemos que aceptar a las personas tal y como son, porque Dios nos ha creado a cada uno especial. Es difícil, porque no es fácil, pero hemos estudiado los temperamentos y cada persona tiene diferentes temperamentos. Aparte de eso, entre los matrimonios venimos de familias totalmente diferentes y traemos muchas herencias, ¿sí? Entonces, no es fácil aceptar a las demás personas tal y como son. Tenemos que pedir al Espíritu Santo esa sabiduría. Y hay algo bien importante aprendido aquí. Muchas veces le decimos a las personas, mira, es que tenés que hacer esto, es que así es como se hace, así es. ¿Por qué no te quedas callada? Ves lo que la otra persona está haciendo, aceptar lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Si ella te pide consejo y ayuda, acepta. Si no, mejor ve, calladita, te ves más bonita. Y pedirle al Espíritu Santo que te guíe, porque de verdad no es fácil. No es fácil la convivencia entre una familia cuando cada uno es tan diferente. Es difícil, pero la sabiduría de Dios es muy importante. Sí, es la perfecta. Y miren, los buenos hábitos no es imponerlos, sino hacerlos repetitivos con los hijos, ¿verdad? Todos los días, lávense los dientes después de comer, báñense. Pero no es querer imponerlos, porque entonces lo que vamos a lograr no va a ser algo bueno, sino por miedo. Y en el momento en que mi mamá no está, yo lo puedo hacer sin problema. Dice que la palabra decisión proviene del latín decidere, que significa cortar. Eso es dejar un mal hábito, es cortar con ese mal hábito. Es como decía Loren, cortar esos cables, esas telas de araña que se volvieron a hacer cables muy fuertes a los cuales estamos atados ya con un mal hábito. Si dejamos que nuestra vida a la posibilidad es que fracasaremos. A la posibilidad de que tal vez en algún momento, mañana, pasado, voy a poder hacerlo, eso va a ser un fracaso total. Entonces, otra cosa muy importante es cuando hacemos las cosas, cambiamos un hábito por nosotros mismos y para nosotras mismas. Porque si nosotros vamos a cambiar algo, a vernos y compartirnos algo, ¿qué sucede si cambiamos algo? Por quedar bien. Por quedar bien. Es que yo creo que ahí es, primero no vamos a quedar bien, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguien que cuestione, que no esté de acuerdo, porque somos diferentes. Y pues las seguridades no van a venir de quien nos creó, porque creo que cuando uno ya empieza a conocer ese amor y esa aceptación y todo, las seguridades son firmes, son cimentadas, entonces cambia totalmente. O sea, yo, por ejemplo, a veces no lo creo, pero yo era muy bonita,
muy gordita. Y yo me ponía dietas así muy fuertes, pero yo siento que cuando pasa esas cosas, el Señor tiene un trato muy fuerte y es cuando nos fortalece más. Porque pasé por dietas también, ¿verdad? Más antes no había tanta información, entonces creo que cambiar la perspectiva el tema de la comida, ver por qué Dios hizo cada alimento es un cambio total, ¿verdad? Entonces, pues ese cambio fue sostenible por mi salud, mi paz mental, porque yo siempre, a pesar, y todavía ahora yo lucho, de repente, uy, qué gorda estoy, ay, así, porque es algo que tiene uno muy arraigado, además, el bullying, antes se lo hacían a uno en la casa, ahora es muy no, pero en la casa le hacían a uno bullying, o sea, la burla primera era esa, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar con ello diariamente, ¿verdad? Pero mira, Karina, lo que tú dijiste que me llamó mucho la atención es la decisión, ¿verdad? Y lo más lindo es tomar una decisión para cambiar un hábito, pero con convicción que va a ser un hábito para bien para uno. Me encantó esa parte que dijiste. Sí, porque, miren, si uno va a cambiar un hábito porque probablemente al novio o al esposo no le agrada ese hábito, entonces yo lo voy a cambiar por él para que me ame más, para agradarme más. Eso va al fracaso total. Porque si en algún momento esta persona nos falla, ¿cuál es nuestro pensamiento? Tanto que me esforcé, tanto que luché, tanto que hice y no me lo agradeces. Entonces, cualquier hábito que nosotros estemos decididas a cambiar o decididos a cambiar, tiene que ser por nosotros mismos, no por nadie más. Porque si lo hacemos por alguien más, vamos al fracaso. Porque pues ninguno somos perfectos, ¿verdad? Y porque lo hagamos nos puede fallar en cualquier momento, y ahí estuvo donde se termina ese cambio. Hay que desarrollar un plan, que ya les habló Rosy, de cómo planificar. Lo primero, la decisión. Lo segundo, si es necesario buscar ayuda. Ahora hay tantas partes donde podemos buscar ayuda. Puede ser muchas veces la ayuda psicológica, o si no, en un grupo de estos de apoyo, en donde se puede lograr mucho, porque el estar varios compartiendo que tenemos un problema, es mucho más fácil salir del problema que tenemos, porque pues no soy solo yo, hay varios que están pasando por este problema, y eso nos va dando como más energía para el cambio, ¿verdad? Más deseo de cambiar, ánimo. Es importante establecer metas alcanzables. Miren, no se pongan a querer hacer un cambio, alcanzar metas que imposibles, pues, sino mejor metas tal vez pequeñas, alcanzables. Cuando uno decide hacer ejercicio, lo tiene que hacer poco a poco. No el primer día se va a ir a caminar 3 kilómetros, porque al día siguiente no va a poder ni levantarse. ¿Y ya no lo haces? Ya no lo haces. Entonces tiene que empezar que 10, que 15 minutos, que 20 minutos, así ir progresando, porque de lo contrario no va a lograr cambiar un hábito por uno que le va a hacer beneficio, porque si se hace de esa manera, beneficio no va a obtener, al contrario. Y ahí tiene que ser la misión y la visión, porque si uno lo hace porque quiere entrar en un vestido para la fiesta, pasó la fiesta y ya fue. En cambio, si es por salud, eso no lo hace. Exacto, sí. Dice, no tenga miedo de ir más lento. Miedo tenga de quedarse quieto, de no hacer nada. Ay, sí, yo tengo ese problema, pero como ya lo traigo tan arraigado, como así era mi mamá, así era mi abuelita, y justificamos
que estamos haciendo las cosas mal, porque así era mi mamá, así me enseñó y así era mi abuelita. Y esa es una mala justificación, porque ¿qué voy a hacer yo ahora? Eso es lo importante, ¿verdad? Y luego, las metas entonces deben ser medibles, deben ser específicas y deben de tener un tiempo definido. Eso es a veces un poco difícil de definir tiempo dependiendo cuál es el hábito que quiere uno cambiar. Pero pues hay que poner un tiempo más o menos en el que creamos que vamos a poder salir adelante de ese hábito y adquirir otro nuevo. Deben ser alcanzables por cada una, porque si nos vamos a poner metas que son imposibles de alcanzar, pues lo más seguro es que vamos al fracaso, ¿verdad? Deben ser sensatas y realistas. Porque si no, vamos a ponernos algo que queremos ser como los grandes atletas. Yo voy a ser como esa atleta y voy a empezar. Recordemos que esa atleta a lo mejor empezó desde muy niña y vive para eso, ¿verdad? Entonces no nos pongamos metas que no podamos alcanzar, sensatas o realistas. Miren, el cambio de un hábito puede en un principio causar dolor, porque ya estamos tan arraigadas y tan acostumbradas a un hábito que va a ser muy difícil. Y Loren nos compartía el hecho de tener dietas, también nos lo compartió Rosy, de tener dietas que en un momento dado causan dolor, causan incomodidad, ¿verdad? Y es donde muchas veces se fracasa, porque, no, ya no puedo más, y hasta aquí llegué, y se retorna muy fácilmente al hábito anterior. También enfocarse en las recompensas. Miren, si uno va a hacer ejercicio, por ejemplo, toma la decisión de hacer ejercicio o cualquier otra cosa por ya no dormir tanto, entonces nos va a abundar más el tiempo porque nos vamos a levantar más temprano, a levantarnos ya muy tarde porque es rico estar durmiendo. Nos va a abundar más el tiempo. Entonces, enfoquémonos en las recompensas que voy a obtener yo a través de este nuevo hábito que he decidido cambiar en mí y dejar este mal hábito que sí me ha traído malas consecuencias, ¿verdad? Falta de paz. También, que nos quita la paz. Esa cosa que quitan. Sí, toda la paz. Eso definitivamente. Y miren, es importante, dice, matar el hábito, matar el mal hábito con un buen hábito. Entonces es el trueque que les decía, matarlo de hambre, ¿verdad? Sí, matar el mal hábito, matarlo de hambre, porque ya no lo vamos a alimentar, sino que lo vamos a ir dejando que se vaya debilitando hasta que se logre cambiar. En la palabra de Dios, San Pablo nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Porque claro, al estar cambiando un mal hábito, viene la tentación de regresar. Si es, por ejemplo, una dieta, solo un poquito, solo un pedacito. Y cuando sienten, ya no es un poquito, un pedacito. Hoy la rompo, mañana sí. Hoy voy a romperla porque es mi cumpleaños, pero mañana la sigo. Eso va a ser muy difícil.
Pero si nosotros nos respaldamos con la palabra de Dios y con la sabiduría del Señor, vamos a lograr. También dicen, no, en la palabra de Dios en Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence el mal a fuerza de bien. Y si es un buen hábito que estamos adquiriendo, vamos a matar de hambre el mal hábito por esforzarnos en un buen hábito. La ayuda, ya hablamos que es importante conseguirla. Aquí en el grupo, pues es bueno, tenemos esa administración, tenemos ese pastoreo que es tan importante y tan bueno, porque ahí podemos ir a pedir consejo. Nuestra pastora nos dirá, bueno, mira, tienes que buscar una ayuda profesional o un lugar donde te puedan ayudar, dependiendo de qué es el hábito que oremos, ¿verdad? Eso es lo principal. Es importante que vayamos anotando nuestros progresos cuando estamos haciendo el cambio de un mal hábito y felicitarnos cuando hemos tenido logros en ese cambio, ¿verdad? Felicitarnos porque es bueno. Yo les puedo decir que ahora leyendo esto me encontré con algo que estoy ahorita trabajando con el Espíritu Santo y es la prisa. A mí me coge la prisa porque tengo que terminar esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer allá. Entonces nos volvemos de aquello que todo para ayer, ¿verdad? Estar en esa prisa. Pues estoy trabajándolo y digo, bueno, aquí en este momento, si lo puedo hacer, lo hago, y si no, no lo hago. Al fin y al cabo, no nos vamos a morir si no lo hago, ni se va a venir el mundo abajo, si no lo hago mañana y voy a descansar un ratito. Eso es tan importante porque si no, miren, el mundo nos envuelve en esta prisa que vivimos. Vamos en el tráfico y dice que como uno puede darse cuenta si tiene ese mal hábito de la prisa, es cuando va uno en una carretera o en una calle y vas en este carril y ves que el otro avanza, te pasas para el otro y resulta que el otro avanzó y volvés a regresar y se va en ese constante cambio porque voy deprisa. ¿Y qué puede suceder? Hasta podemos tener un accidente o provocar un accidente, pues. Pero también ese hábito de prisa hace que tu entorno, tu familia, vivan con esa prisa, que tú la llevas. Si quieren, pero si no quieren, se vuelve conflicto. Exacto. Ya puede ser que me sigan en mi prisa, pero puede ser que se vuelva conflicto. Ya me estás diciendo que y solo para concluir, el camino se hace caminando. Si no caminamos en el camino que es Jesús, la verdad y la vida, pues, sí, Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida, pero estamos ahí paradas, contemplando un camino a seguir, pero no caminando, ¿verdad? Y eso creo que hemos aprendido en la comunidad, a que el camino se hace caminando. Jesús es el camino, pero tenemos que caminarlo para encontrar la verdad y la vida. Muchas gracias.